Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Ya estamos en el final de nuestro libro El alquimista, escrito por Paulo Coelho. Así es como el libro luce. Si lo quieren comprar, lo pueden hacer en Amazon. Y pues vamos a empezar en la página 176 y como les dije, ya este es el final del libro. Recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho para que les lleguen las notificaciones de los nuevos libros que vamos a leer. Y si pueden compartir, pues también otras personas se pueden beneficiar de todos los libros que ya están en el canal. Vayan y chequenlos porque a lo mejor puede haber otro libro que les pueda interesar o pueda ser de ayuda para ustedes o para alguien más. Regálenos un like para que así el algoritmo nos muestre con más personas y más personas empiecen con el hermoso hábito de la lectura. Y algún comentario o algún libro que nos quieran dejar. Empezamos en la página número 176. El simún sopló aquel día como jamás había soplado. Durante muchas generaciones, los árabes encontraron entre sí la leyenda de un muchacho que se había transformado en viento. Casi había destruido un campamento militar y desafiado el poder del más importante general del desierto. Cuando el simún cesó de soplar, todos miraron hacia donde el muchacho estaba. Él ya no estaba allí. Estaba junto a un centinel cubierto de arena y que vigilaba el otro lado del campamento. Los hombres estaban aterrados con aquella brujería. Solo dos personas sonreían: el alquimista, porque había encontrado a su discípulo verdadero, y el general, porque el discípulo había comprendido la gloria de Dios. Al día siguiente, el general se despidió del muchacho y del alquimista y pidió que una escolta los acompañase hasta donde los dos quisieran. Caminaron el día entero. Cuando estaba atardeciendo, llegaron ante un monasterio copto. El alquimista despidió la escolta y bajó de su caballo. A partir de aquí irás tú solo, dijo el alquimista. Faltan solamente 3 horas hasta las pirámides. Muchas gracias, dijo el muchacho. Usted me enseñó el lenguaje del mundo. Yo solo recordé lo que tú ya sabías. El alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje completamente vestido de negro vino a abrir. Hablaron algo en lengua copta y el alquimista invitó al muchacho a entrar. Pedí que me prestase un poco la cocina. Fueron hasta la cocina del monasterio. El alquimista encendió el fuego y el monje trajo un poco de plomo que el alquimista derritió dentro de un recipiente de hierro. Cuando el plomo se hubo vuelto líquido, el alquimista sacó de su bolsa aquel extraño huevo de vidrio amarillento. Raspó un fragmento del tamaño de un cabello. Lo envolvió en cera y lo echó al recipiente de hierro con el plomo. La mezcla adquirió un color rojo como la sangre. El alquimista sacó entonces el recipiente del fuego y lo dejó que se enfriase. Mientras tanto, conversaba con el monje sobre la guerra de los clanes. Debe durar mucho, dijo el monje. El monje estaba aburrido. Hacía tiempo que las caravanas se hallaban detenidas en Gizeh, esperando que acabase la guerra. Pero hágase la voluntad de Dios, dijo el monje. Exactamente, respondió el alquimista. Cuando la marmita se acabó de enfriar, el monje y el muchacho miraron deslumbrados. El plomo se había secado en la forma circular de la marmita, pero ya no era plomo, era oro. ¿Aprenderé a hacer esto un día?, preguntó el muchacho. Esta fue mi historia personal y no la tuya, pero quería mostrarte que es posible. Anduvieron de nuevo hasta la puerta del convento. Allí el alquimista dividió el disco en 4 partes. Esta es para usted, dijo, tendiendo una parte hacia el monje, por su generosidad con los peregrinos. Estoy recibiendo una paga superior a mi generosidad, respondió el monje. Jamás repita eso. La vida puede escuchar y darle menos la próxima vez. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti, para pagarte lo que diste al general. El muchacho iba a decir que era mucho más de lo que había dado al general, pero guardó silencio, porque había oído el comentario del alquimista, le había hecho al monje. Esta es para mí, dijo el alquimista, guardándose una parte, porque tengo que volver al desierto y existe una guerra entre los clanes. Entonces cogió el 4.º pedazo y dio de nuevo al monje.
Esta es para el muchacho, en caso de que lo necesite. Pero si ya estoy yendo en busca de mi tesoro, dijo el muchacho, ahora estoy cerca de él y tengo la seguridad de que lo encontrarás, dijo el alquimista. Entonces, ¿por qué esto? Porque tú ya perdiste 2 veces, con el ladrón y con el general, el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso que creo en los proverbios de mi tierra. Y hay un proverbio que dice, todo lo que ocurre una vez puede que no ocurra nunca más, pero todo lo que ocurre 2 veces ocurrirá ciertamente una tercera. Montaron en sus caballos. Quiero contarte una historia a propósito de los sueños, dijo el alquimista. El muchacho acercó su caballo. En la antigua Roma, en la época del emperador Tiberio, vivía un hombre muy bueno que tenía 2 hijos. Uno era militar y cuando entró en el ejército fue enviado a las más lejanas regiones del imperio. El otro hijo era poeta y encantaba a toda Roma con sus hermosos versos. Una noche el viejo tuvo un sueño. Un ángel se le aparecía para decir que las palabras de uno de sus hijos serían conocidas y repetidas en el mundo entero por todas las generaciones venideras. El anciano despertó agradecido y llorando aquella noche, porque la vida era generosa y le había revelado algo que cualquier padre se sentiría orgulloso de saber. Poco tiempo después, el viejo murió al instante al intentar salvar a un niño que iba a ser aplastado por las ruedas de un carruaje. Como se había portado de manera justa toda su vida, fue derecho al cielo y se encontró con el ángel que se le había aparecido en el sueño. Tú fuiste un hombre bueno, le dijo el ángel. Viviste tu experiencia con amor y moriste con dignidad. Puedo realizar ahora cualquier deseo que tengas. La vida también fue buena para mí, respondió el anciano. Cuando tú te me apareciste en el sueño, sentí que todos mis esfuerzos estaban justificados, porque los versos de mi hijo quedarán entre los hombres por los siglos venideros. Nada tengo que pedir para mí. Sin embargo, todo padre se enorgullecería de ver la fama de alguien a quien él cuidó cuando niño y educó cuando joven. Me gustaría ver en el futuro lejano las palabras de mi hijo. El ángel tocó el hombro del anciano y los dos fueron proyectados hacia un futuro distante. A su alrededor apareció un lugar inmenso, con millares de personas que hablaban en una lengua extraña. El viejo lloró de alegría. Yo sabía que los versos de mi hijo poeta eran buenos e inmortales, dijo al ángel, entre lágrimas. Me gustaría que me dijeses cuál de sus poesías está recitando esa gente. El ángel entonces se aproximó al viejo con cariño y se sentaron en uno de los bancos que había en aquel inmenso lugar. Los versos de tu hijo, poeta, fueron muy populares en Roma, dijo el ángel. Gustaban a todos y todos disfrutaban con ellos. Pero cuando acabó el reinado de Tiberio, sus versos también fueron olvidados. Estas palabras son de tu hijo que entró en el ejército. El anciano miró sorprendido hacia el ángel. Tu hijo fue a servir a un lugar lejano, llegó a ser centurión. Era también un hombre justo y bueno. Una tarde, uno de sus siervos se enfermó y estaba a punto de morir. Tu hijo entonces oyó hablar de un rabino que curaba a los enfermos y anduvo días y días en busca de este hombre. Mientras caminaba, descubrió que el hombre al que estaba buscando era el Hijo de Dios. Encontró a otras personas que habían sido curadas por él. Aprendió sus enseñanzas e incluso siendo un centurión romano, se convirtió a su fe. Hasta que cierta mañana llegó cerca del rabino. Le dijo que tenía un siervo enfermo y el rabino se dispuso a ir hasta su casa. Pero el centurión era un hombre de fe y mirando al fondo de los ojos del rabino comprendió que estaba delante mismo del Hijo de Dios cuando las personas que estaban alrededor de ellos se levantaron. Estas son las palabras de tu hijo, dijo el ángel al anciano. Son las palabras que él dijo al rabino en aquel momento y que nunca más fueron olvidadas. Decían, Señor, yo no soy digno de que entréis en mi casa, pero decid una sola palabra
y mi siervo será salvado. El alquimista movió su caballo. No importa lo que haga cada persona en la tierra, está siempre representando el papel principal de la historia del mundo, dijo. Y normalmente no lo sabe. El muchacho sonrió. Nunca había pensado que la vida pudiera ser tan importante para un pastor. Adiós, dijo el alquimista. Adiós, respondió el muchacho. El muchacho caminó 2 horas y media por el desierto tratando de escuchar atentamente lo que le decía el corazón. Era él el que le revelaría el lugar exacto donde se había escondido el tesoro. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, le había dicho el alquimista. Pero su corazón hablaba de otras cosas. Contaba con orgullo la historia de un pastor que había dejado sus ovejas para seguir un sueño que se repitió 2 noches. Hablaba de la historia personal y de muchos hombres que hicieron esto, que fueron en busca de tierras lejanas o de mujeres bonitas haciendo frente a los hombres de su época con sus prejuicios y sus ideas. Habló todo el rato de viajes, de descubrimientos, de libros y de grandes cambios. Cuando se disponía a subir una duna, y solo en aquel momento, fue cuando su corazón le susurró al oído: estate atento con respecto al lugar en donde llorarás, porque en ese lugar estoy yo, y en ese lugar se halla tu tesoro. El muchacho empezó a subir despacio la duna. El cielo cubierto de estrellas mostraba de nuevo una luna llena. Habían caminado 1 mes por el desierto. La luna iluminaba también la duna, en un juego de sombras que hacía como si el desierto pareciese un mar lleno de olas y hacía que el muchacho se acordase del día en que dejó el caballo libremente suelto por el desierto, donde una buena señal al alquimista. Finalmente la luna iluminaba el silencio del desierto y el viaje que emprenden los hombres que buscan tesoros. Cuando al cabo de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, erguíanse majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su historia personal y por haber encontrado cierto día a un rey, un mercader, un inglés y un alquimista. Sobre todo por haber encontrado a una mujer del desierto que le había hecho comprender que el amor nunca separará al hombre de su historia personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban al muchacho desde lo alto. Si él quisiera, podía ahora volver al oasis, tomar a Fátima y vivir como sencillo pastor de ovejas. Porque el alquimista vivía en el desierto, incluso comprendiendo el lenguaje del mundo, incluso sabiendo transformar plomo en oro. No tenía que mostrar a nadie su ciencia y su arte. Mientras caminaban en dirección a su historia personal, había aprendido todo lo que necesitaba y había vivido todo lo que había soñado vivir. Pero había llegado a su tesoro y ahora una obra solo está completa cuando se alcanzó el objetivo. Allí, en aquella duna, el muchacho había llorado. Miró hacia el suelo y vio que en el sitio donde habían caído sus lágrimas se paseaba un escarabajo. Durante el tiempo que había pasado en el desierto había aprendido que en Egipto los escarabajos eran el símbolo de Dios. Allí había otra señal y el muchacho empezó a cavar. Después de acordarse del mercader de cristales, nadie lograría tener una pirámide en su huerto, incluso si estuviese amontonando piedras toda su vida. Durante una noche entera el muchacho estuvo cavando en el lugar marcado, sin encontrar nada. De lo alto de las pirámides los siglos le contemplaban en silencio. Pero el muchacho no desistía, cavaba y cavaba, luchando con el viento, que muchas veces volvía a traer la arena hacia el hoyo. Sus manos quedaron cansadas y después lastimadas, pero el muchacho tenía fe en su corazón, y su corazón le había dicho que cavase allí donde cayeran sus lágrimas. De pronto, cuando estaba tratando de retirar algunas piedras que había aparecido, el muchacho oyó pasos. Algunas personas se acercaron a él. Estaban contra la luna y el muchacho no podía verle los ojos ni las caras. ¿Qué estás haciendo ahí?,
preguntó uno de los bultos. El muchacho no respondió, pero sintió miedo. Ahora tenía un tesoro por desenterrar y por esto tenía miedo. Somos refugiados de guerra de los clanes, dijo el otro bulto. Necesitamos saber qué estás escondiendo ahí. Necesitamos dinero. No escondo nada, respondió el muchacho. Pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del hoyo. Otro se puso a registrarle los bolsillos y encontró el trozo de oro. Tiene oro, dijo uno de los salteadores. La luna iluminó la cara del que le estaba registrando y él vio en sus ojos la muerte. Debe haber más oro escondido en el suelo, dijo otro, y obligaron al muchacho a cavar. El muchacho siguió cavando y no había nada. Entonces empezaron a golpear al muchacho. Apalearon al muchacho hasta que aparecieron los primeros rayos del sol. Su ropa quedó hecha trizas y él sintió que la muerte estaba próxima. ¿De qué aprovecha el dinero si hay que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte, había dicho el alquimista. Estoy buscando un tesoro, gritó el muchacho, e incluso con la boca lastimada e hinchada a golpes, contó a los salteadores que había soñado 2 veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio, después habló con uno de ellos. Puedes dejarlo, ya no tiene nada. Debió haber robado este oro. El muchacho cayó con el rostro en la arena. 2 ojos buscaban los suyos. Era el jefe de los salteadores, pero el muchacho estaba mirando las pirámides. Vámonos, dijo el jefe a los otros. Después se volvió hacia el muchacho. No vas a morir, dijo. Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Ahí, en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi 2 años. Soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un sicómoro creciendo dentro de la sacristía. Si yo cavase en la raíz de ese sicómoro encontraría un tesoro escondido. Pero no estoy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Después se marchó. El muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió, con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. Epílogo. El muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba anocheciendo. El sicómoro todavía continuaba en la sacristía y aún podían verse las estrellas a través del techo semiderruido. Recordó que una vez había estado allí con sus ovejas y que había tenido una noche tranquila excepto por el sueño. Ahora estaba sin su rebaño, pero traía una pala. Estuvo mucho rato mirando hacia el cielo. Después sacó de la alforja una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto cuando había mirado también las estrellas y bebido vino con el alquimista. Pensó en los muchos caminos que había recorrido y la manera extraña de mostrarle Dios el tesoro. Si no hubiese creído en los sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al salteador. Bueno, la lista es muy larga. Pero el camino estaba escrito por las señales y yo no podía equivocarme, dijo para sus adentros. Durmió sin darse cuenta y cuando despertó el sol estaba ya alto. Entonces se puso a excavar la raíz del sicómoro. Viejo brujo, pensaba el muchacho, tú lo sabías todo. Hasta me dejaste un poco de oro para que pudiese volver hasta esta iglesia. El monje se echó a reír cuando me vio volver con la ropa hecha jirones. ¿No podías haberme ahorrado esto? No, escuchó que le decía el viento. Si te lo hubiese dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy bonitas, ¿no te parece? Era la voz del alquimista. El muchacho sonrió y siguió cavando. Media hora después, la pala tropezó con algo sólido. 1 hora más tarde, tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. Había también piedras preciosas, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedras incrustados de brillantes, piezas de una conquista que el país había ya olvidado hacía mucho tiempo y que el conquistador había olvidado contarles a sus hijos. El muchacho sacó de la alforja el Urim y el Tumim. Había utilizado las 2 piedras solamente una vez, cuando se encontraba una mañana en un mercado.
La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó el Urim y el Turim en el baúl de oro. Eran una parte de su tesoro, porque recordaban a un viejo rey a quien jamás volvería a encontrar. Realmente la vida es generosa con el que vive su historia personal, pensó el muchacho. Entonces se acordó de que tenía que ir hasta Tarifa y dar una décima parte de aquello a la gitana. Qué listos son los gitanos, pensó. Tal vez fuera porque viajaban tanto. Pero el viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto ni la amenaza de invasión de los moros. Al revés de esto, traía un perfume que él conocía bien y el sonido de un beso que veía llegar despacio, despacio, hasta que se posó en sus labios. El muchacho sonrió. Era la primera vez que ella hacía esto. Ya voy, Fátima, dijo el muchacho. Y aquí se termina esta historia. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado, que les deje algo sembrado en su corazón, que quieran escuchar esa voz de su corazón, que acuérdense que es lo que más nos nutre, más lo que realmente estamos buscando en esta vida. Pero muchas veces nos distraemos con tanta mercadotecnia que tenemos, que queremos más y nunca nos paramos a disfrutar ni a dar gracias por todo lo que Dios nos ha bendecido. Espero que empecemos a buscar más adentro de nuestro ser y ver qué es lo que realmente hace vibrar nuestro corazón, que no solamente las cosas materiales nos dan esa paz y esa felicidad que estamos buscando. Dejen algún comentario y díganos ustedes qué es lo que les enseñó esta fábula.